Red Lily. En una de esas noches agitadas, por las que es famoso el Golfo de Vizcaya, el velero Siroco navegaba con las gavias rizadas, a través del mar tempestuoso. El Siroco era un gran buque que navegaba con destino a Inglaterra, procedente de Bombay. Habían pasado 4 meses desde que zarpó del puerto. Era mediados de agosto, y todos a bordo ansiaban llegar a su destino, a tiempo para pasar la Navidad en casa. La tripulación del barco ascendía a 60 hombres en total, y además había 20 pasajeros a bordo. De uno de estos pasajeros, tenemos que ocuparnos ahora. Se trata de una hermosa joven, esbelta, alta y delicada. La suave blancura de su piel, y el delicado rubor de su rostro, evocan la pureza de las flores, lo cual, sumado a su cabello rojizo, le ha valido el sobrenombre de Red Lily. En realidad se llama Lily Hetherington, y aún le faltan algunos meses para cumplir 21 años. Lily es hija de un oficial del servicio de la Honorable Compañía de las Indias Orientales, su única hija, y es venerada por su padre. El señor Hetherington estuvo destinado en la India durante unos años, y finalmente, al no ver ninguna posibilidad de regresar a Inglaterra con su esposa y su familia, compuesta por 2 hijos, además de Lily, les pidió que se reunieran en Oriente con él. Esta petición fue atendida con prontitud, y la señora Hetherington y sus hijos emprendieron su viaje. El señor Hetherington en ese momento gozaba de una buena posición económica, pues había invertido todos sus ahorros en el banco Agra y Masterman, y poseía importantes acciones en la empresa, cuya estabilidad, en aquel entonces, nadie se habría atrevido a dudar. Como el señor Hetherington poseía una influencia considerable, no tuvo dificultad en conseguir rápidamente nombramientos adecuados para sus hijos varones, que por entonces tenían 22 y 24 años respectivamente. A pesar del cariño que sentía por sus muchachos, su amor por ellos no era nada comparado con el que sentía por su hermosa hija, su Red Lily. Lily tampoco sentía menos cariño por él. Era apenas una niña cuando su padre dejó Inglaterra, pero nunca lo había olvidado, y enviaba largas cartas por correo a aquel oficial solitario, que cumplía valientemente con su deber en la lejana Tierra del Este. Un día, poco después de la llegada de su familia a la India, el señor Hetherington le dijo a su hija, mientras estaban sentados en la terraza del bungalow: «Lily, querida, tengo una pequeña sorpresa para ti». «¿De veras, papá? ¿Y de qué se trata?», saltó ella con entusiasmo. «Siempre me das gratas sorpresas». «Bueno, me gusta darte sorpresas agradables, hijita, pero esta es diferente a todas las demás», respondió con una sonrisa, al mismo tiempo que miraba con orgullo el bello rostro de su hija. «Dime qué es, papá», exclamó ella, mientras él hacía una pausa. «No me dejes en suspenso. Reprime esa curiosidad, hija mía, y no seas impaciente». «No me hagas rabiar, papá», respondió ella, haciendo un mohín. «Dime enseguida qué es. Exijo saberlo». «Está bien», respondió él, besándola con cariño y acariciándole la cabeza. «Mañana tengo una visita, que vendrá a pasar 1 o 2 semanas con nosotros». «¿Es una dama o un caballero, papá?» «Un caballero». «¿Y de quién se trata?» «Vaya, vaya, es usted un poco curiosa, señorita», rió el señor Hetherington, mientras exhalaba una nube de humo azul de su cigarro. «Para no mantenerla más en suspenso, le diré que el nombre de mi visitante es Dick Fenton, Richard Joyce Fenton. Es un par de años mayor que tú, y además es un joven apuesto, valiente y talentoso». «¿De veras?», murmuró Lily pensativa, mientras imaginaba que las palabras de su padre tenían un significado oculto. «Su padre era un viejo amigo mío», continuó el señor Hetherington. «Murió hace unos 4 o 5 años, y antes de morir, me hizo prometer que cuidaría de Dick, que era hijo único y huérfano de madre. Por supuesto, hice esta promesa con mucho gusto, y la he cumplido sagradamente». «Eres un hombre muy bueno y generoso, papá», dijo Lily mientras se acurrucaba más cerca de él. «Vi que el muchacho tenía talento», siguió el señor Hetherington, «y lo acogí casi como si fuera mi propio hijo. Por desgracia, mi buen amigo Fenton murió pobre, y solo pudo dejarle 3000 libras,
destinadas a la educación de su hijo. Conseguí que Dick ingresara en uno de los centros de formación de la compañía, y la notable capacidad que demostró, pronto lo impulsó a progresar. Tras completar su formación con honor y crédito, fue nombrado hace un año, para lo que con el tiempo, será un puesto muy lucrativo. He observado al muchacho de cerca, y he visto con orgullo sus numerosas cualidades, y no tengo ninguna duda de que destacará. Durante los años que ha sido mi protegido, me he dicho constantemente, si a mi Lily le gusta Dick, y a Dick le gusta mi Lily, serán marido y mujer. «Papá», exclamó Lily, mientras su hermoso rostro se cubría con un intenso rubor, que se extendía hasta su cuello y sus sienes. «¿Por qué te sonrojas tanto, querida?» «Sin duda, toda mujer honesta desea casarse, y estoy deseando verte convenientemente casada antes de morir. Nunca se sabe lo que puede pasar en este país traicionero, y yo estoy agotado, tras tantos años de servicio, y no espero durar mucho más. Pero, Lily, compréndeme, tu propia voluntad e instintos femeninos deben guiarte en este asunto. No intentaré influir en ti de ninguna manera, y si ya le has entregado tu corazón a otro, si es un hombre honesto y digno, aunque sea tan pobre como una rata de iglesia, no pondré la más mínima oposición a tus deseos. Es tu futura felicidad lo que me interesa, y no soy tan egoísta como para intentar obligarte a una unión inaceptable». Lily se levantó, y rodeando con sus brazos el cuello de su padre, dijo: «Mi querido, querido padre, no he entregado mi corazón a nadie, y tus deseos son los míos». A la mañana siguiente, Dick Fenton llegó puntualmente al bungalow del señor Hetherington. Había viajado al amanecer desde una estación cercana a Calcuta, y tras refrescarse con un baño y ponerse presentable, Hetherington lo llevó aparte y le dijo: «Dick, muchacho, te he hablado repetidamente de mi hija, y antes de presentártela, déjame decirte que estaré orgulloso de tenerte como yerno, siempre que exista una reciprocidad perfecta entre tú y mi Lily. No soy hombre de muchas palabras, y me contentaré con decir que tu padre era la personificación del honor. Nunca lo deshonres, ni traiciones la confianza que yo deposito en ti. No dude de mí, señor», dijo Dick. «Le debo todo, y sería un cobarde si hiciera algo que pudiera causarle dolor a usted o a los suyos. Valientemente dicho, hijo mío. Que Dios te bendiga. Conquista a mi Lily si puedes, pero conquístala como un hombre». Fenton era, como lo había descrito su tutor, un joven apuesto, varonil y elegante. Su porte, franco y abierto, era ideal para ganarse el favor de las mujeres. Hetherington y su esposa, que se mostraba de acuerdo con los planes de su marido respecto a su hija, observaron atentamente a los jóvenes, y pronto vieron que estaba surgiendo un afecto mutuo entre ellos, y antes de que expirara el permiso de 2 meses de Dick, él y Lily estaban comprometidos. Dick regresó a su puesto, y el señor y la señora Hetherington se felicitaron por haber asegurado el futuro de su hija, un futuro que parecía prometer una felicidad sin nubes. El hombre propone, Dios dispone, dice el proverbio, y nunca se confirmó con mayor claridad que en este caso. A los 6 meses del regreso de Dick a sus funciones, toda la India se vio conmocionada en lo más profundo, por una terrible convulsión comercial, pues sólo así puede describirse. A lo largo y ancho del país, corrió el terrible rumor de que el gran banco de Agra y Masterman había quebrado. Aquello significaba la ruina total para cientos de hogares. Al principio, muchos dudaron del rumor, pero pronto la terrible verdad se hizo demasiado evidente, como para seguir cuestionándola. Y quienes habían envejecido bajo el abrasador sol de la India, comprendieron ahora que el resto de sus días debían transcurrir en la pobreza y la miseria. Era amargo, muy amargo, pero era el destino, y no podía evitarse. Entre los que más sufrieron, se encontraba el señor Hetherington. Había invertido, de una u otra forma, casi 100.000 libras en ese banco, y ahora no le quedaba ni un céntimo. El impacto lo azotó con gran severidad. Su salud llevaba mucho tiempo debilitándose poco a poco, y anhelaba retirarse del servicio al cabo de un año, y volver a Inglaterra con su familia. Pero eso ya no iba a suceder. Por un momento quedó aturdido. Intentó resistir el golpe, pero era humano, su cerebro cedió,
y en un instante de enajenación, se pegó un tiro. Este nuevo dolor destrozó a la familia. Afortunadamente, los chicos contaban con buenas oportunidades laborales, que prometían mejorar en el futuro, pero sus ingresos en ese momento apenas alcanzaban para cubrir sus propias necesidades, aunque generosamente recortaron sus gastos por todos los medios, para contribuir al sustento de su hermana y su madre. El shock por la muerte de su querido padre sumió a Lily en una grave enfermedad, y durante algún tiempo, su vida corrió peligro. Pero hubo alguien que nunca perdió la oportunidad de consolarla con su amor, y ese fue Dick Fenton. Cuando estaba convaleciente, ella le dijo un día: «Dick, tengo algo que decirte». «Nada muy serio, espero», respondió él riendo. «Sí, muy serio. Cuando me comprometí contigo, mi padre era considerado un hombre rico, y tengo entendido que te prometió una dote generosa. Ahora todo ha cambiado. Estamos arruinados, y mi querido padre está en la tumba. En estas circunstancias, ya no puedo obligarte a cumplir tu compromiso, y por lo tanto, te libero de toda promesa. Debes renunciar a mí, y buscar a alguien más adecuado para ti». En este punto, Lily se derrumbó, y rompió a llorar violentamente. Dick la rodeó con sus brazos, le apretó la cabeza contra su pecho, y susurrándole suavemente, le dijo con profunda sinceridad: «Lily, hay una cosa, y solo una cosa, que puede romper nuestro compromiso». «¿Y qué es?», balbució ella entre sollozos. «La muerte de uno de nosotros», respondió Dick con fuerte énfasis. Lily no necesitaba más garantías. Había algo en su actitud y tono que convencía más que las palabras. Y así, de no ser por la pobreza que se cernía sobre su familia, y el dolor por la muerte de su padre, habría sido completamente feliz. Pasó un año, y la señora Hetherington aún permanecía en la India, pues no quería dejar a sus hijos. Pero su mala salud finalmente la obligó a regresar a Inglaterra. Para entonces, Dick acababa de obtener 2 años de permiso, e instó a Lily a casarse con él, antes de partir de la India. Sin embargo, ella le pidió que pospusieran el evento, y prometió solemnemente que la boda se celebraría el día de Navidad. «No hay que esperar mucho, querido», le dijo. «Ya estamos a mediados de julio, y como zarpamos dentro de 2 semanas, seguro que el barco estará en casa para entonces. Además, me encanta la Navidad. Está llena de recuerdos solemnes y purificadores, y es una época ideal para que un hombre y una mujer asuman la responsabilidad del matrimonio. Casarse el día de Navidad trae buena suerte. Claro que dirás que es una superstición estúpida. Puede que así sea, pero soy la novia, y debes dejarme hacer lo que quiera». Apretando sus labios contra los de ella, respondió: «Y así será, mi Red Lily. Pero recuerda, pase lo que pase, serás mi esposa el día de Navidad». «Sí, Dick. Pase lo que pase, seré tu esposa el día de Navidad», respondió ella solemnemente. Llegó agosto, y Dick, Lily, y la señora Hetherington eran pasajeros a bordo del barco Siroco. Sus compañeros de viaje eran de lo más diverso, entre ellos, varios oficiales indios, 1 o 2 plantadores, un clérigo, y algunos comerciantes, que tras amasar fortuna, regresaban a casa para terminar sus días. El segundo oficial del Siroco era Alfred Cornell, un joven de unos 28 o 29 años. Era un tipo audaz, temerario y atrevido, con un físico espléndido. Su cabello era negro, sus ojos, del tono castaño más oscuro, eran penetrantes y agudos como los de un halcón. En esos ojos se escribía el carácter del hombre. Pues de alguna manera, parecían sugerir una naturaleza vanidosa, despiadada, egoísta y vengativa, y sus labios firmes delataban una voluntad de hierro. Era un marinero de pies a cabeza, audaz como un león, y un magnífico nadador. La tripulación, sin embargo, lo odiaba, porque era el más duro de los capataces, pero era el favorito del capitán, como generalmente lo son estos hombres, porque era perfecto en todos los aspectos de su profesión, y ejercía su autoridad sobre los marineros, con mano de hierro. En este hombre, Alfred Cornell, había algo extraño, casi misterioso. Sus ojos oscuros y penetrantes
ejercían una especie de fascinación sobre algunas personas. Esto ocurría especialmente con las mujeres. De hecho, se jactaba de no haber conocido nunca a una mujer a la que no pudiera someter. Desde el momento en que Alfred Cornell y Dick Fenton se encontraron cara a cara, una mutua antipatía surgió en sus corazones. Dick no podía explicar con exactitud por qué no le caía bien ese hombre, pero sentía un rechazo instintivo hacia él. El hecho estaba ahí, aunque la causa no era fácil de determinar, pero los instintos rara vez se equivocan. En el momento en que Alfred Cornell y Lily Hetherington se conocieron, ella sintió como si una sombra cayera sobre sus sentidos, y un demonio se apoderara de su corazón. Ella le tenía un miedo instintivo, y sin embargo, se sentía fascinada. Al verla por primera vez, Cornell pensó para sí mismo: por Dios, es una muchacha espléndida, y la conquistaré, aunque muera por ello. Durante la primera o segunda semana, el oficial no le dedicó más que las atenciones más comunes, y el temor que al principio Lily sintió por él comenzó a disiparse. Sin embargo, no pudo evitar admitir para sí misma que era ciertamente un hombre muy guapo y atractivo. El apodo con el que conocían a la joven en su familia, Red Lily, pronto se filtró a bordo, como suele ocurrir, y los pasajeros con quienes tenía más intimidad la llamaban con frecuencia de esa manera, a modo de cumplido. Alfred Cornell nunca la había llamado de otra manera que no fuera señorita Hetherington, pero una mañana, cuando el barco estaba en el trópico, ella había subido a cubierta muy temprano, para ver salir el sol. El calor en los camarotes era tan insoportable, que no podía dormir, y confiando en no encontrarse con nadie a esas horas, se echó una bata suelta sobre los hombros, y se dirigió silenciosamente a la popa. Cornell estaba de guardia esa noche, pero ella probablemente no lo sabía en ese momento. En cubierta, excepto el hombre al timón, no se veía un alma. El mar estaba tranquilo, y el cielo resplandecía con los magníficos colores que solo se ven en los trópicos, cuando el sol comienza a surgir por el horizonte. Las velas colgaban en pesados pliegues contra los mástiles, y había un ligero vaivén en el barco, mientras subía y bajaba suavemente, al ritmo del leve oleaje. Lily se apoyó en la borda, contemplando pensativamente el mar dormido, donde el oro, los púrpuras y los escarlatas se fundían en un destello de color deslumbrante. De repente, una voz grave, que hablaba en voz baja, cerca de su oído, la sobresaltó. Red Lily se levantó temprano esta mañana. Ella reconoció aquella voz como la de Cornell, y volviéndose rápidamente, dijo con mucha dignidad: disculpe, señor, para usted soy la señorita Hetherington. Señorita Hetherington, repitió él, enfatizando con fuerza las palabras. Le ruego que me disculpe, pero ese bonito nombre le sienta tan bien, que me atreví a usarlo. Espero no haberla ofendido. No, dijo ella, apartando la mirada de sus ojos penetrantes, pues se sentía como un ratoncillo ante un halcón. Habría salido corriendo, pero estaba como hechizada. Aquel hombre extraño la cautivaba. «Qué encantadora se ve esta mañana», comentó él. «Hasta hace palidecer el amanecer». «De verdad, señor Cornell», exclamó Lily indignada, ruborizándose hasta la raíz del pelo. «Me insulta con esos cumplidos tan extravagantes y estúpidos. No me gustan los hombres que dicen tonterías, y creen que lo único que una chica quiere es ser halagada. Claro que muchas chicas cabezas huecas lo hacen, pero yo no soy una de ellas. No se enfade conmigo, por favor. Soy sincero. ¿Acaso la polilla que revolotea en la llama de la vela puede evitar sentirse atraída por ella? Seguro que sentiría lástima por esa pobre polilla. ¿Por qué no me compadece también a mí? Esto es una impertinencia, señor Cornell, y me quejaré de usted al capitán», exclamó ella, mientras hacía ademán de irse. Pero, con suma ligereza y sin esfuerzo, él le tocó la mano. Qué magia aterradora había en ese roce, para que la emocionara tanto. Qué poder había en la voz de ese hombre, que la hechizaba. Finalmente, ella no se fue, sino que se quedó allí, con la mano izquierda abandonada sobre la baranda, sintiendo como los dedos fuertes y poderosos de Cornell tocaban los suyos. Lily mantenía el rostro apartado,
pues no se atrevía a mirarlo. No está en su naturaleza ser cruel, señorita Hetherington, dijo él, en voz baja, para que el hombre al timón no pudiera captar sus palabras, aunque estaba tan lejos que no era probable que eso ocurriera. ¿Por qué, entonces, es usted cruel conmigo? No soy cruel, pero usted es grosero, muy grosero, respondió ella, con una voz que temblaba por la emoción reprimida. No soy grosero, pero usted sí lo es, respondió él, reflexionando deliberadamente sobre cada palabra. Es una joven hermosa, y yo soy un hombre. ¿Acaso no sería menos hombre si no la admirara? ¿Acaso no admira usted la belleza del cielo? ¿Por qué, entonces, no habría yo de admirar su rostro? Si no me deja enseguida, pediré ayuda, dijo ella con voz ahogada. Se sentía débil e impotente, como si fuera a caerse si se soltaba de la baranda. No, no debe hacer eso, respondió Cornell con frialdad. ¿Cómo puedo evitar sentir lo que siento? No soy una estatua de piedra, sino un hombre con corazón, y aunque un rayo del cielo me arroje al mar por decir estas palabras, debo decirlas. La amo. Él no había separado sus dedos de los de ella, y ahora le apretaba la mano. A Lily le pareció que el mar giraba y giraba ante sus ojos. Los maravillosos colores del cielo se mezclaban en una masa confusa. El barco parecía hundirse bajo sus pies, y aún así, ella logró murmurar, en voz baja y débil. Por el amor de Dios, déjeme. Sin decir una palabra más, Cornell se alejó, y entonces ella pareció respirar con más libertad, y en pocos minutos, se había recuperado por completo. Se giró, y se dirigió a la escalera que conducía a los camarotes, y al hacerlo, vio a Cornell hablando con el capitán, que acababa de subir a cubierta. Al verla, el capitán le dio los buenos días, pero Cornell permaneció inmóvil e impasible como una estatua, sin mirarla siquiera. Qué alivio sintió Lily, al bajar a su camarote. El hechizo pareció disiparse por fin, y cerrando la puerta, se arrojó en la litera, y lloró desconsoladamente. Cuando se hubo calmado, decidió contarle a su madre lo sucedido, pero esta decisión solo duró unos minutos, pues, tras reflexionar, pensó que eso solo podría traer disgustos, y en un pequeño mundo como es un barco, la más mínima contrariedad, se considera motivo legítimo de escándalo. Por lo tanto, se lo pensó mejor, y se guardó el asunto para sí misma. Aún así, estaba muy triste, y Dick lo notó. Naturalmente, le preguntó la causa, pero ella se excusó, diciendo que estaba un poco indispuesta. Estuvo tentada de contárselo todo, pero el temor de que eso pudiera provocar una pelea entre su prometido y el segundo oficial la frenó. Durante varios días, después del desagradable incidente con Cornell, evitó cuidadosamente subir sola a cubierta, por miedo a encontrarse con él. Pero cada vez que aquel hombre estaba cerca, Lily se estremecía, pues sus extraños ojos parecían ejercer sobre ella un poder que era simplemente irresistible, casi demoníaco. Sentía que, cuando la miraba, podría hacer lo que él quisiera, con solo una orden suya. Era una sensación terrible, y su salud, como es natural, se resintió. Su madre y su prometido estaban preocupados por ella, pero Lily intentó disipar cualquier inquietud que pudieran tener, diciendo que su indisposición era pasajera y sin importancia. Una tarde, estaba sentada en la popa con Fenton. Hacía buen tiempo, pero soplaba una fuerte brisa, y el barco avanzaba con las velas desplegadas, surcando el agua a toda velocidad. La luz del día casi se había desvanecido, y era imposible distinguir a la gente, a solo unos metros de distancia. Fenton la dejó unos minutos, para bajar a su camarote a por tabaco, y casi de inmediato, Lily se sobresaltó por la repentina aparición de Cornell. Era casi como si se hubiera materializado de la nada. Ella estaba sentada en un taburete de campaña, y él inclinó la cabeza, hasta que ella pudo sentir su cálido aliento en la mejilla. Le susurró con una voz tan baja, que ninguna otra persona podría haberle oído, por cerca que estuviera. Pero ella oyó con claridad cada palabra, cada sílaba, mientras llegaban a su oído, y parecían quemarle el cerebro. «Eres cruel, Red Lily», dijo. «Te amo con locura, y aún así me evitas. Debes corresponderme, o me mataré».
Si repites una palabra de lo que te he dicho a alguien, te juro en nombre de Dios que me arrojaré por la borda, y mi muerte estará en tu conciencia. Recuerda lo que te digo. Soy un hombre decidido, y nada en el mundo me impedirá cumplir mi voluntad. Una vez más, sus dedos tocaron la mano de Lily, y en un instante, desapareció tan repentinamente como había aparecido. Se desvaneció en la oscuridad como un espectro, pero casi inmediatamente después, Lily le oyó gritar, dando órdenes con voz estentórea a sus hombres. Cuando Fenton regresó, ella estaba temblando, y aunque luchó con todas sus fuerzas para ocultarle que estaba agitada, Dick no pudo dejar de observarlo, y en tono de alarma le preguntó la causa. Nada, querido, no me pasa nada, respondió ella. Al menos, nada importante. Me siento un poco mareada. Pero la verdad es que no vale la pena preocuparse. Cómo deseaba contárselo todo. Pero las palabras de aquel hombre extraño, que ejercía una influencia tan poderosa sobre ella, aún resonaban en sus oídos, y decidió guardar silencio. Fenton no hizo más comentarios sobre el tema, pero se sentía incómodo. Estaba convencido de que había algún misterio, pero no podía determinar qué era. La idea de que ella lo estaba engañando cruzó por su mente, pero al instante la descartó por ser indigna de él. Le parecía absurdo asociar el engaño con Red Lily, que era tan pura como la hermosa flor que le daba nombre. Cuando la acompañó hasta el camarote un poco más tarde, le dijo: «Cariño, estoy inquieto por ti. Algo anda mal, estoy seguro, pero tu bondad te impulsa a ocultármelo, por miedo a causarme dolor. Pero debes contárselo a alguien. ¿Por qué no le cuentas a tu madre cualquier problema que tengas, ya que al parecer no quieres contármelo a mí?» «No te preocupes», respondió ella. «Créeme, querido, cuando te digo que mi indisposición es muy leve. No tengo nada que decirle a mi madre, y sabes perfectamente, Dick, que tienes toda mi confianza». Se sintió un poco culpable al decir esto, pues sabía que debería haberle contado de inmediato la conducta de Cornell. Pero, en primer lugar, la extraña fascinación que ese hombre ejercía sobre ella, la mantuvo en silencio, y en segundo lugar, tenía mucho miedo de desencadenar una escena violenta entre los dos hombres. Además, se consolaba con la idea de que el viaje pronto terminaría, y una vez que se alejaran del barco, Cornell desaparecería de su vida para siempre. En cuanto su prometido la dejó, Lily fue a desearle buenas noches a su madre, y después se retiró a su camarote. Entonces, una vez a solas, sintió la necesidad de desahogarse, y lloró desconsoladamente. No pudo evitarlo. Sentía que se moriría si no lloraba, y lloró amargamente hasta que se quedó dormida. A la mañana siguiente, estaba débil y pálida, y no apareció en el desayuno. El hermoso rubor se había desvanecido de su rostro, y tenía el aspecto de alguien hastiado e infeliz. La señora Hetherington visitó a su hija, y como era natural, se alarmó. Había un médico a bordo, y la señora Hetherington expresó su determinación de consultarlo, pero Lily suplicó con tanta vehemencia, y expresó tan firme determinación de no verlo, que su madre finalmente cedió, y Lily permaneció en su camarote todo ese día. Al día siguiente se encontraba mejor. Al no verle, la influencia de Cornell sobre ella había desaparecido, y había recuperado considerablemente el ánimo. El tiempo era muy frío, y por desgracia, el viento era desfavorable, por lo que el barco tuvo que navegar muy lentamente. Era un contratiempo desesperanzador, para quienes ansiaban pasar la Navidad en su querido país. La esperanza de hacerlo se había esfumado, pues la distancia era demasiado grande, para cubrirla en el tiempo que los separaba de esas fiestas. Bien abrigada, Lily estaba sentada de nuevo en cubierta, en compañía de Dick. Ella había estado haciendo una labor de costura, y él había estado dibujando. De pronto, dejando su bloc de dibujo a un lado, miró el hermoso rostro de su compañera, y dijo: «Lily, cariño, ¿recuerdas la promesa que me hiciste antes de que saliéramos de la India?» «¿A qué promesa te refieres, Dick?», preguntó. «Que te convertirías en mi esposa el día de Navidad». «Oh sí», dijo ella rápidamente y con cierta agitación, «pero no estaremos en casa para entonces». «Es cierto, pero eso no afecta a tu promesa».
No te entiendo, respondió ella confusa. Seguramente sabes, Lily, que casarse a bordo de un barco es perfectamente legal. Incluso un capitán tiene el poder de celebrar matrimonios. Pero afortunadamente, como sabes, tenemos entre nosotros a un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, y por lo tanto, reclamo el cumplimiento de tu promesa. Pero Dick, eso no puede ser, dijo ella bajando la cabeza. ¿No puede ser? Pero, ¿por qué? Exclamó Fenton con asombro. ¿Acaso tus palabras fueron solo eso, palabras? Cariño, por favor, no seas duro conmigo. Sencillamente, preferiría que nuestra boda se celebrara en tierra, y espero que lleguemos a Inglaterra para Año Nuevo. No estoy siendo duro contigo, Lily, respondió Dick con cierta tristeza. Pero tú misma expresaste tu deseo de casarte la mañana de Navidad, incluso dijiste que eras supersticiosa al respecto. Aunque ahora todo apunta a que estaremos aún en el mar ese día, no hay ninguna razón para que no nos casemos a bordo. Y si quieres, repetiremos la ceremonia al llegar a Inglaterra. La mera circunstancia de casarnos dentro o fuera de una iglesia, no puede afectar nuestra unión. ¿O acaso piensas que un matrimonio celebrado fuera de una iglesia, no puede ser santificado? No pienso eso en absoluto, dijo ella. Muy bien, Lily, entonces, di que serás mi esposa en la mañana de Navidad, aunque estemos en el mar. ¿Cuánto falta para Navidad, Dick? 3 semanas exactamente. Entonces, te prometo que, si mamá no pone objeciones, complaceré tu deseo. Estoy completamente seguro de que tu madre estará de acuerdo en que hagamos las cosas a nuestra manera. De modo que el día de Navidad, seremos marido y mujer, si ambos estamos vivos. El día de Navidad, nos convertiremos en marido y mujer, si ambos vivimos, repitió Lily pensativamente, en voz baja y con solemnidad. Pero apenas había pronunciado esas palabras, cuando casi lanzó un grito, pues junto a ella estaba Cornell. Había subido junto con el capitán por la escalera de cubierta, cerca de la cual estaban sentados Dick y Lily. Ven, querida, bajemos a almorzar, dijo Dick mientras se levantaba, recogía los abrigos, y le ofrecía el brazo a su prometida. Tuvieron que pasar junto a Cornell para llegar a la escalera, y Lily vio sus ojos de halcón fijos en ella, aunque fingía examinar las cifras de su sextante. Esos ojos la quemaron hasta el alma, por así decirlo, y la extraña sensación de terror y fascinación regresó de nuevo. Sintió unas ganas irresistibles de llorar, pero con un gran esfuerzo logró controlarse, y Dick no notó su conmoción. Al plantearle la cuestión del matrimonio a la señora Hetherington, ésta respondió que no se opondría a los deseos de los jóvenes. En consecuencia, pronto se supo a bordo que la monotonía del viaje se vería aliviada con una boda la mañana de Navidad, doble ocasión para la alegría y la celebración. La Navidad en el mar siempre es una época festiva, pero esta en particular a bordo del Siroco, prometía ser inusualmente animada. El capitán ordenó al camarero que reservara una buena cantidad de su mejor champán para la ocasión, y al cocinero que preparara un verdadero banquete. Mientras tanto, los pasajeros, damas y caballeros, rebuscaron entre su equipaje, para intentar encontrar pequeños regalos adecuados para la joven pareja, y hubo mucha diversión y risas con todo tipo de sugerencias curiosas. De hecho, este futuro matrimonio se consideraba casi una bendición, pues el viaje había sido tan largo y tedioso, que la pequeña emoción causada por la unión entre Red Lily y Dick Fenton fue muy bienvenida. El segundo oficial, Alfred Cornell, parecía evitar a Lily a propósito. De hecho, pasaron varios días en los que ni siquiera lo vio, y se sintió aliviada. Empezó a reírse de su estupidez, al permitir que ese hombre extraño ejerciera tanta influencia sobre ella, y recobró su tranquilidad y su alegría. Dick no pudo evitar notar ese cambio en su prometida, y atribuyéndolo a la felicidad que ella anticipaba, ante la inminente perspectiva de su unión, él también se alegró. Todos los pasajeros esperaban con ansias el día de Navidad, y como solo faltaban 8 días, se realizaron grandes preparativos. El salón fue decorado con banderas y otros adornos, y en todo el barco reinaba una atmósfera festiva. Nadie que no haya hecho un largo viaje por mar puede imaginar con qué avidez se aprovecha cada pequeño incidente,
destinado a aliviar la monotonía de la vida a bordo. Por lo tanto, la llegada de la Navidad y la celebración de una boda eran eventos tan importantes, que el pequeño mundo del Siroco se agitó hasta sus cimientos. Sin embargo, la vida en el mar está influenciada por leyes que no afectan la vida en tierra firme. Los rápidos cambios de tiempo, desde la calma hasta un temporal, pueden dar lugar a las transformaciones más extraordinarias. Un mar sereno puede convertirse, en unas pocas horas, en un mar embravecido. Durante días, había habido calmas sombrías, seguidas de tormentas intermitentes, pero el Siroco había seguido avanzando, hasta llegar al borde del Golfo de Vizcaya. Entonces, cuando solo faltaba una semana para Navidad, un repentino y furioso vendaval irrumpió una noche en el barco. Varias velas se rompieron en pedazos por la fuerza del viento, y las largas tiras que ondeaban en la tempestad producían un tremendo crujido, como el restallar de látigos. Se llamó a toda la tripulación a cubierta, que se llenó del ruido, los gritos y el alboroto, propios de una repentina tormenta en plena noche. El barco avanzaba de costado, a través de unas aguas embravecidas, que silbaban de una manera extraña, mientras el viento aullaba con una fuerza indescriptible, y un cielo negro, sin luna ni estrellas, se cernía amenazador sobre la nave. Red Lily se despertó sobresaltada, oyendo unos ruidos inusuales en cubierta, y sintiendo cómo el barco se escoraba de manera violenta. Alarmada, se vistió rápidamente, y corrió al camarote de su madre, que estaba a sotavento. La señora Hetherington dormía profundamente, sin que la tormenta la perturbara, así que, no queriendo despertarla, Lily cerró la puerta del camarote con cuidado, subió por la escalera que conducía a cubierta, y se asomó a la oscuridad. Las aguas bravas azotaban sin clemencia al barco, y el ruido de la tormenta era ensordecedor. Lily, agarrándose con fuerza a la barandilla de la escalera, contempló aquel dantesco espectáculo. La lluvia azotó su rostro, y la embestida del viento alborotó su cabello, y estuvo a punto de hacerla caer. Llevaba allí solo unos minutos cuando, de repente, se dio cuenta de que Cornell estaba a su lado. Evidentemente, se sorprendió de verla allí. Lily estaba a punto de descender de nuevo, pues la cercanía de aquel hombre había despertado todos sus viejos temores, cuando él la agarró del brazo y la retuvo. ¡Qué suerte!, dijo. Por fin me ha llegado la oportunidad que tanto ansiaba, en esta borrasca. Suélteme, exclamó Lily. Suélteme, o gritaré. Ella temblaba de miedo y excitación, pero él seguía reteniéndola. No te atrevas, respondió Cornell en un tono extraño. Luego, tras una pausa, añadió, has sido cruel conmigo, pero debes dejar de serlo, o moriré. No puedo vivir sin ti. Está loco, gritó Lily con un escalofrío. Quizás lo esté, repuso él, con voz ronca, pero si lo estoy, es porque tú me has vuelto loco. La rodeó con el brazo, y la estrechó con fuerza. Ella luchó por liberarse, pero se sentía impotente ante la fuerza de sus brazos. La misteriosa influencia que ejercía sobre ella le impedía gritar. Él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella, pero eso no rompió el hechizo que la ataba. No te casarás el día de Navidad, dijo en un susurro. Antes de esa fecha, él o yo habremos muerto. Si vivo, serás mi esposa. ¿Me oyes? Mi esposa. Quizás pienses que solo digo palabras, pero ya lo verás. La soltó, y ella se encontró en su camarote. No supo cómo había bajado. Ardía de indignación y vergüenza. Al recordar que la había besado, se estremeció, y se frotó los labios con el pañuelo, como si le hubiera dejado una mancha que intentara limpiar. Anhelaba ir de inmediato al camarote de Fenton y contárselo todo, pero un miedo mortal a Cornell la detenía. El hechizo de su extraordinario poder la dominaba, y le impedía hablar. La influencia que aquel hombre ejercía sobre ella, fuera cual fuese, era poderosa. Lo temía y lo odiaba, y aún así, no se atrevía a denunciarlo. Sentía que era débil, pero él no era un hombre cualquiera. Su fuerza era enorme y la sometía. Durante el resto de la noche no pudo dormir,
y anhelaba que llegara el día de Navidad, para que, como esposa de Dick, pudiera verse libre de las persecuciones del misterioso Cornell. Cuando amaneció, la tormenta había amainado, dejando un viento suave que impulsaba el barco a unos 8 nudos por hora. Ahora tendremos tiempo estable, observó el capitán a la hora del desayuno, mientras examinaba el barómetro que colgaba sobre la mesa de la cabina. Su pronóstico resultó acertado. El tiempo era sereno, aunque el viento seguía soplando con fuerza, pero como era favorable, hinchó las velas, e hizo que el barco navegara con rapidez. Llegó la víspera de Navidad. El Siroco se encontraba en el Golfo de Vizcaya, frente al inhóspito Cabo Finisterre. Se mantuvieron guardias adicionales, ya que un gran número de barcos, tanto de ida como de vuelta, se encontraban en la bahía. La noche prometía ser muy fría, pero a bordo reinaba la alegría, y se hicieron muchos brindis por la felicidad de la joven pareja, que al día siguiente se convertirían en marido y mujer. Los preparativos para la boda estaban completos. El salón había sido decorado con gran vistosidad, y se acordó que la ceremonia nupcial se celebraría a las 11 de la mañana. Pero antes de las 11, sucedieron cosas extrañas. Tras la cena, Dick Fenton subió a cubierta, a fumar un puro antes de acostarse. Todas las damas se habían retirado, y solo una lámpara de noche ardía en el salón. El viento había arreciado bastante, y el barco solo podía llevar desplegada la gavia mayor, por lo que avanzaba muy poco, simplemente a unos 2 nudos por hora. El lugar favorito de Fenton, cuando subía a cubierta a fumar, era la borda, cerca de los obenques de mesana. Sentado allí, soñaba con su Red Lily, y la felicidad que le aguardaba al día siguiente, cuando se convirtiera en su esposa. Pensativo, escuchaba el rugido de las aguas bravas y el aullido del viento. De repente, apareció ante la vista de Dick, la figura oscura de un hombre. «Hola. ¿Es usted, capitán?», exclamó. «No», fue la respuesta, y por la voz grave, Dick reconoció al segundo oficial, Alfred Cornell. «Oh, es usted, Cornell», dijo. «¡Qué noche tan fría! ¿Cree que el viento amainará antes del amanecer?». «Puede que sí, puede que no», fue la respuesta algo hosca, y por su voz ronca, Dick dedujo que estaba muy borracho. «Supongo que estaba pensando en Red Lily, ¿no es así, Fenton?». «Creo, señor Cornell, que se refiere usted con demasiada familiaridad a la señorita Hetherington», dijo Dick, no sin amabilidad, pues estaba dispuesto a evitar una pelea con Cornell, dado su estado de ebriedad. «Vaya. ¿Por qué se incomoda?», se burló el segundo oficial. «Supongo que la noche antes de casarse, todo hombre piensa en su futura esposa». «Supongo que sí», respondió Dick secamente, pues no estaba dispuesto a prolongar la conversación, viendo el extraño humor en el que se encontraba Cornell. «¿Está completamente decidido a que ella sea su esposa?», preguntó el marino. «Bueno, si Dios quiere que no ocurra nada entre ahora y mañana, la señorita Hetherington se convertirá sin duda en la señora Fenton». «Pero está destinado a que algo suceda», exclamó Cornell. «Y usted nunca verá el mañana». Las palabras fueron pronunciadas rápidamente, y con un movimiento rápido como un relámpago, arrojó todo el peso de su cuerpo contra Dick, quien, sin estar preparado para tal asalto, fue empujado hacia atrás, y cayendo por la borda, se perdió en las oscuras y silbantes aguas. «¡Hombre al agua!», gritó el segundo oficial con todas sus fuerzas, y de inmediato, el guardia acudió corriendo a popa. El capitán, que estaba en su camarote, salió corriendo a cubierta, y en un instante todo fue confusión. «¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha caído?», exclamó el capitán. «Creo que es el señor Fenton, porque lo vi sentado en la barandilla hace unos minutos», dijo Cornell. «Retiren el bote, rápido», ordenó el capitán. Entonces él y Cornell cortaron los aros salvavidas y los arrojaron al mar. «Intentaré salvarlo, señor», dijo Cornell, mientras se quitaba sus pesadas botas y su chaqueta de marino. Adivinando sus intenciones, el capitán le agarró el brazo, y le dijo: «¿Está loco? Basta con sacrificar una vida». Pero Cornell, sin responder, se zafó, subió a la barandilla,
y se zambulló de cabeza en las aguas negras. La excitación era ahora intensa. Todos a bordo sabían lo sucedido, pero nadie sabía que era Dick Fenton quien había caído al mar. Red Lily se encontraba en este estado de feliz ignorancia, aunque ella y las demás damas se agolpaban en la escalera de cubierta, esperando con ansiedad profunda el desarrollo de los acontecimientos. El bote, tripulado por un par de marineros, fue bajado a las aguas. Se trajeron lámparas, y se alzaron para proyectar una luz, lo más lejos posible sobre el mar. El bote estuvo lejos alrededor de 1 hora, que fue de terrible incertidumbre y agonía. Finalmente, el bote regresó, trayendo consigo al segundo oficial exhausto, pero no a Dick. Este había desaparecido. Como no se podía hacer nada más, se izaron las velas de nuevo, y el siroco continuó su camino, con un pasajero menos. Amaneció la mañana de Navidad. La alegría se transformó en tristeza, se retiraron las decoraciones nupciales, y en todo el barco reinaba un silencio solemne. Con ternura y delicadeza, la triste noticia fue comunicada a Red Lily, y quienes se la comunicaron, no dejaron de mencionar lo noblemente que el segundo oficial había actuado, al arriesgar su vida, para intentar salvarla de su prometido. La conmoción la dejó aturdida, y durante días permaneció postrada, incapaz de reaccionar. Pero había manos cariñosas que la atendían, voces afectuosas que la consolaban, y poco a poco se recuperó. Sin embargo, parecía haber perdido toda su alegría, y estaba destrozada. Por primera vez en muchos días, subió a cubierta y se recostó en un sillón, con una manta cubriendo sus piernas. Por primera vez desde aquella terrible noche, vio a Cornell. Todo el rechazo y terror que había sentido hacia él, había desaparecido, y tendiéndole su mano, le dijo con su dulce voz: «Señor Cornell, he sido injusta con usted. Debe perdonarme. Es usted un hombre valiente y generoso». Él tomó su mano, y respondió: «Lo lamento por usted, señorita Hetherington. Hice todo lo posible por salvarlo, pero no pudo ser. Nadie puede escapar de su destino. No me corresponde a mí explicar por qué, en un momento como este, su prometido encontró la muerte. Ese era sin duda su destino. Sin embargo, aunque luché contra las olas y la oscuridad, no era mi destino ahogarme esa noche». Lily se estremeció. El hombre hablaba de una forma muy extraña, y tenía una actitud curiosamente fría y contenida. Sin embargo, su influencia sobre ella era tan fuerte como siempre. De pronto, un pensamiento aterrador la asaltó. ¿Sería posible que Cornell hubiera arrojado a Dick al mar, y luego, presa de un repentino remordimiento, se hubiera lanzado tras él, para salvarlo? ¿Cómo la perturbaba y dolía ese terrible pensamiento? Luchó con él, durante días, atormentada, sintiendo que una gran angustia le oprimía el pecho. En un momento dado, decidió confiarle todo a su madre. Pero cada vez que esta idea la asaltaba, el misterioso Cornell aparecía a su lado, y entonces toda su fuerza de voluntad la abandonaba. Por un momento, sentía que lo odiaba, pero al siguiente, habría querido postrarse a sus pies, dominada por una curiosa fascinación, mezclada con una especie de admiración, por aquel hombre audaz, temerario, cruel, y de voluntad férrea y poderosa. Una semana después, el barco arribaba a las costas de Inglaterra, y Lily y su madre desembarcaron en Gravesend. La pobre muchacha estaba abatida por la tristeza, y sentía que nunca más podría mantener la cabeza en alto. Antes de abandonar el barco, Cornell rogó con vehemencia que le permitiera visitarla. Ella quiso negarse, pero no pudo, y con el consentimiento de su madre, le dio permiso, pues ella se sentía en deuda con él. Lily y la señora Hetherington se mudaron al oeste de Londres, y Cornell, aprovechando su permiso, las visitaba casi a diario. Anunció su intención de no volver a navegar por un tiempo, y la antigua fascinación que ejercía sobre Lily se intensificó, y aunque ella estaba segura de no sentir ningún cariño por él, se sentía atraída por ese hombre, de una manera extraña. Un día, 4 meses después de su regreso a casa, Cornell la presionó para que se convirtiera en su esposa, y ella finalmente accedió. Tal vez, se habría negado si hubiera podido, pero no pudo,
y creyendo que previamente lo había juzgado mal, y le había causado un perjuicio, dijo: «Seré una esposa obediente y fiel para usted, pero nunca debe esperar conquistar mi amor. Ese amor está enterrado en el mar». Se acordó que la boda se celebraría al cabo de unos meses. Cornell se opuso al retraso, pero ella se mantuvo firme, pues sentía que no sería respetuoso con su difunto prometido casarse tan pronto después de su desaparición. Muchas de las amigas de Lily, cuando conocieron a su novio, la envidiaron. Cornell era tan guapo, tan fascinante, tan varonil, un marinero tan espléndido, que Lily podía considerarse afortunada. Pero cuando la felicitaron, ella solo suspiró. Se sentía como si se estuviera sacrificando, pero Cornell había arriesgado su vida tan noblemente, por tratar de salvar a Fenton, que a pesar de su extraña conducta previa, había accedido a casarse con él. Lily no sospechaba que aquel heroico salto por la borda era solo parte de un plan diabólico. El único propósito que Cornell perseguía, al arrojarse al mar aquella noche, era desviar sospechas, lo cual logró con gran eficacia. En lo que se refiere al riesgo para su propia vida, se redujo al mínimo, pues era un nadador magnífico y poderoso, y además, tuvo cuidado de comprobar que se habían dejado caer al agua suficientes aros salvavidas, y que el bote estaba listo para ser bajado. En el transcurso de los meses siguientes, la señora Hetherington y su hija se mudaron al pueblo de Bones, a orillas de Windermere, ya que tenían amigos que vivían allí, y se acordó que el matrimonio se celebraría en la iglesia parroquial de ese lugar. Llegó el día de la boda. Era una gloriosa mañana de verano, y el aire se impregnaba del canto de los pájaros y el aroma de las flores. La boda iba a ser muy tranquila, y solo había unos pocos invitados. Quienes conocían bien a Lily, decían que ya no era la misma. Toda la alegría había desaparecido de su vida, pues sentía que su corazón se había hundido en las aguas del Golfo de Vizcaya, junto con el cuerpo de Dick Fenton. La comitiva nupcial se había reunido en la iglesia, y la ceremonia había comenzado. Cuando el clérigo preguntó si alguien conocía alguna causa justa o impedimento, por el cual el hombre y la mujer que estaban ante él no debían unirse en santo matrimonio, un hombre, sentado en un banco del fondo, se levantó, y con voz fuerte y firme, exclamó: «Prohíbo este matrimonio». Si un rayo hubiera atravesado el techo, la consternación y la confusión no habrían sido mayores. Con un grito desgarrador, Red Lily se llevó las manos al pecho, y luego cayó desmayada. Por unos instantes, Cornell permaneció petrificado. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Para entonces, el hombre que había alzado su voz, se había acercado al altar, y entonces, Cornell recuperó la compostura. «Dios mío», exclamó. «¿Es posible que los muertos puedan volver a la vida? No, pero los vivos pueden frustrar las maquinaciones de un villano, y yo estoy aquí para hacerlo», dijo Dick Fenton. «Este hombre», continuó, señalando a Cornell, y dirigiéndose a los atónitos espectadores del suceso, «intentó asesinarme». Nadie se movió. Estaban mudos de asombro, pues naturalmente pensaron que había un loco entre ellos. Entonces, Dick se inclinó, tomó en sus brazos la figura inanimada de Lily, y la llevó a la sacristía. Aprovechando la confusión, pues todos parecían desconcertados, Alfred Cornell se escabulló de la iglesia, desapareció, y nunca más se supo de él. Pasó un tiempo antes de que Lily recobrara el conocimiento, y cuando vio a Dick junto a ella, apenas podía creerlo. Es mejor dejar su reencuentro a la imaginación del lector, pues las palabras siempre son insuficientes para transmitir una idea precisa de semejante escena. La noticia del asunto se extendió rápidamente por el pueblo. Una enorme multitud se había congregado alrededor de la iglesia, y el alboroto era inmenso. Los novios tuvieron que esperar un buen rato, antes de poder regresar a casa. Entonces, se dieron las explicaciones necesarias. En aquella terrible noche en el Golfo de Vizcaya, Dick escapó de la muerte casi de milagro, por así decirlo. Era un buen nadador, pero quedó un poco aturdido, al golpearse la cabeza contra el costado del barco al caer. Sin embargo, recordaba haber hecho un gran esfuerzo para nadar, y al poco rato sintió que algo le tocaba la mano, y descubrió que era un salvavidas.
Se apoyó en él durante un buen rato, le parecieron 2 o 3 horas. Entonces vio la silueta de un barco, que supuso que era el Siroco, y gritó con todas sus fuerzas. Al poco rato, tuvo la satisfacción de oír el chapoteo de los remos de un bote que iba en su busca. Solo tenía un vago recuerdo de haber oído una voz humana, y de sentir que unas manos lo sujetaban. Entonces, agotado, perdió el conocimiento. Al abrir los ojos, se encontró en un cómodo camarote, y pronto supo que no había sido el Siroco, el barco que lo había recogido, sino un barco que se dirigía al cabo. Dick se sintió mortificado, al descubrir que debería viajar hasta allí, a menos que se encontraran con otra embarcación, que regresara a Inglaterra y pudiera embarcar en ella. Esta oportunidad no se presentó, así que se dirigió al cabo, pero antes de llegar, el barco hizo un largo viaje. Tras arribar a puerto, Dick se embarcó hacia Inglaterra tan pronto como pudo, y al llegar, pronto descubrió, para su asombro, que Lily estaba a punto de casarse con Cornell. Se juró a sí mismo, que impediría ese matrimonio a toda costa, y que le haría pagar a Cornell su fechoría. Permaneció una semana entera escondido, decidido a no dejarse ver hasta el último momento, para tomar por sorpresa a su rival, y que su derrota fuese más completa. Durante algunos meses después de este extraño y alarmante incidente, Lily permaneció con una salud tan delicada, que en algún momento se abrigaron graves temores. A veces, la alegría repentina es casi tan mala como una gran tristeza, y el inesperado regreso del hombre amado al que creía muerto, había sido una conmoción demasiado grande. Sin embargo, gracias a los cuidados, la atención y un cambio de aires, se fue recuperando gradualmente, y pronto estuvo preparada para iniciar los preparativos de su boda, que se celebraría el día de Navidad, 12 meses después, de la terrible escena en el Golfo de Vizcaya, cuando Dick fue arrojado al mar. Por fin llegó el día. Frío, fresco y radiante. La tierra estaba envuelta en un manto de blanco inmaculado, y la iglesia estaba decorada con acebo y flores de invierno. Mientras las campanas repicaban alegremente, y el sol invernal brillaba en un cielo diáfano, Dick Fenton condujo a su novia por el sendero, hasta el carruaje que los esperaba en la puerta. Y la multitud de aldeanos que se había reunido frente a la iglesia, declaró que jamás se había visto una novia más hermosa, que Red Lily. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.